Y estamos muy contentos porque sabemos que las promesas de Dios son ciertas. Isaías 59:21 nos habla de la promesa de que podamos contar con su palabra y con su Espíritu Santo. Amén. Quisiera tener una oración y quiero invitarles para inclinar su rostro allí donde están. Amantísimo y querido Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor. Te damos muchas gracias por tu misericordia. Te damos gracias porque podemos venir delante de tu presencia para alabarte, para adorarte, para estudiar tu santa palabra y para que tu Espíritu Santo pueda hablarnos, pueda fortalecernos, pueda darnos consuelo, esperanza, que nos pueda dar todo aquello que tú has intencionado para nosotros como tus hijos. Y te damos toda la honra y la gloria y clamamos esto, no porque haya mérito alguno en nosotros, pero por los méritos sagrados de Cristo Jesús. En su nombre lo pedimos y agradecemos todo. Amén. Amén. Pero vamos a estar hablando un poco acerca de este texto y también hablar un poco acerca del conflicto en el que estamos. Vamos a estar desarrollando un tema que se llama lengua de Canaán. ¿En qué conflicto estás? Estamos viviendo en un tiempo bastante difícil. El mundo está lleno de noticias muy conflictivas. También estamos mencionando precisamente ahora del caos que hay en California, pero ¿en dónde no? ¿En dónde no habrá un caos? ¿Dónde no habrá conflictos? Estamos viviendo en una época bastante complicada, complicadísima, y necesitamos más que nunca de la gracia del Señor. Y entonces vamos a estar viendo, quiero que podamos leer este texto de Isaías 19. Isaías 19 nos está hablando de una situación que sucedió, una profecía con Egipto. Y quizás esta profecía ya tuvo un cumplimiento en aquel tiempo, pero hay lecciones maravillosas que nosotros podemos sacar. Y quiero leer aquí en Isaías, en capítulo 19, en el versículo 18, donde nos dice: en aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Erez. Entonces, en aquel tiempo habrá ¿cuántas? 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán. Gracias a Dios porque el Señor nos quiere llevar a la Canaán celestial y nosotros estamos ahora en ese proceso para poder llegar a la Canaán celestial. Y vamos a mirar algunas lecciones que nos vayan a ayudar. Que juren por Jehová de los ejércitos, una será llamada la ciudad de Erez. Aquí la tengo, gracias, muy amable. Erez es una de las ciudades de Egipto. Algunos estudiosos de la Biblia consideran que esta ciudad es llamada también On, que está en diferentes lugares de la Biblia. También se le adjudica a la ciudad de Heliópolis, que está a 10 kilómetros del Cairo. Allí llegó a ser una capital política de Egipto, mucho atrás, pero más que capital política, se convirtió en una capital religiosa. Era muy pagana, allí se adoraba al sol. De hecho, algunas traducciones traducen, en vez de traducir Erez, le traducen ciudad del sol o On. Entonces, una de ellas será Erez. En aquel tiempo
habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera. Estas palabras tienen mucho significado, especialmente cuando nosotros analizamos acá que en aquel tiempo va a haber altar para Jehová. Y es lo que vamos a estar también viendo durante esta semana acerca del altar. Pero vamos a ver qué simbolismos nos da de Egipto en la Biblia. En la Biblia podemos encontrar que Egipto pudiera ser un simbolismo de esclavitud. Allí estuvo el pueblo de Israel. Fue esclavizado, y en esta ilustración de estar el pueblo de Israel esclavizado y después liberado, es una ilustración de tal manera que refleja el plan de salvación, donde Cristo vino a sacarnos del pecado, así como Cristo mismo sacó al pueblo de Israel de Egipto. Entonces, Egipto tiene ese simbolismo a esclavitud o a pecado, también secularismo, o sea, del mundo donde el Señor desea sacarnos porque Él nos quiere transformar, Él nos quiere preparar para poder ir a morar a la Canaán celestial. Y entonces también tenemos simbolismos de Egipto en la Biblia de falsa seguridad, cuando nosotros nos refugiamos falsamente en algo que no es Jehová de los ejércitos. Y así hubieron reinos, incluso el pueblo de Israel en su tiempo, que confió en Egipto y tuvo esa falsa seguridad en tiempos de guerra. Pero también en Egipto es muy conocido por la idolatría. Y también hay un simbolismo allí de Egipto en cuanto a la idolatría, de la cual también el Señor quiere sacarnos de la idolatría para que podamos nosotros adorar al Dios verdadero. Entonces, pero hay algo muy interesante con Erez. Quiero hablarles un poco, investigando un poco acerca de esta ciudad. Pude ver que la población de Erez era una población que ilustra muchas características de la Odisea. Y muy interesante porque en los últimos días sabemos que antes de que venga el Señor, la iglesia, representada cronológicamente en la séptima iglesia de Apocalipsis, en el mensaje a las iglesias, esa última y séptima iglesia es la Odisea. Y ahí se nos mencionan las características de la Odisea. A ver, ¿me ayudan ustedes con alguna? ¿Cuáles eran algunas de esas características de la Odisea? ¿Que eran qué? Eran ciego, eran tibia. Ok, y entonces vemos allí las diferentes características de la Odisea. Y Erez era una ciudad muy confiada en sí misma, muy orgullosa de sí misma. Erez era una ciudad muy similar a las características que nos da la Odisea. Y recordemos que de allí es donde el Señor está tratando de sacar esa iglesia pura. Yo conozco tus obras, nos dice el texto de Apocalipsis 3, versículo 15 al 17. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, ¿yo soy qué? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres ¿qué? Un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. ¡Wow! Bárbaro. ¡Qué descripción la que Jesús está dando a nosotros, la iglesia
de los últimos días, la iglesia de la Odisea en los últimos días, el Señor nos está dando una descripción tremenda, tremenda. Entonces hay un conflicto que nosotros tenemos dentro de los muchos conflictos que estamos viviendo en el mundo hoy en día. Pues hay un conflicto espiritual, que es el cual yo quiero llamar la atención en esta mañana. Hay un conflicto espiritual y Efesios 6:12 nos habla de este conflicto. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino con principados, con potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Tenemos una lucha espiritual. Esa lucha espiritual es la que debe de llamar nuestra mayor atención. Hoy en día hay muchos rumores de guerra y hay muchas situaciones que están de pronto prolongándose en guerras y en rumores de guerras, y en cualquier momento que estalle aquí y allá y allá y allá, y los medios de comunicación nos tienen abrumados con la constelación de conflictos que hay en este mundo. Sin embargo, el que debe de llamar nuestra atención suprema es el conflicto espiritual. Ese conflicto espiritual. Y vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada en Ser semejante a Jesús, en la página 33. Dice lo siguiente: Satanás está trabajando constantemente, pero ¿cuántos? Pocos, pero pocos tienen idea alguna de su actividad y sutileza. Oiga, tremendo. El pueblo de Dios debe de estar preparado para resistir al astuto enemigo. Esta resistencia es lo que Satanás teme. ¿Cómo? Oiga, Satanás, temor. Sí, tiene temor, pero ¿a quién? A la resistencia del pueblo de Dios. Pongan atención para que podamos identificar cuál es esa resistencia. Él conoce mejor que nosotros el límite de su poder y cuán fácilmente puede ser vencido si le resistimos y hacemos frente. Hermanos, estamos en guerra. Estamos en una guerra ardua y necesitamos poder identificar cómo es que se está manejando esta guerra, de tal manera no vaya a ser que estemos nosotros del bando del enemigo y en contra de Dios. Continúa diciendo allí la misma cita: por la fuerza divina, el santo más débil puede más que él y todos sus ángeles. ¡Wow! Oiga, mis queridos, ¿por qué? Por la fuerza divina, el santo más débil, el más débil de todos, puede más que él y todos sus ángeles. Y si se le probase, podría mostrar su poder superior. Por lo tanto, oigan bien, por lo tanto, los pasos de Satanás son silenciosos. Son silenciosos, y más aún que estamos hablando de una lucha espiritual. Son silenciosos sus pasos, sus movimientos son furtivos. O sea que llevan un propósito bien concreto, y sus baterías enmascaradas. Las baterías son como aquellas artillerías en plena guerra, pero las tienen camufladas, enmascaradas. Hoy en día estamos recibiendo de esto, de este ataque de Satanás, lo estamos recibiendo a través de los medios, de las redes, de todas las cosas que estamos viendo en el mundo, por todos lados. Estamos siendo bombardeados de tal manera que ¿cuántos son los que se dan cuenta de los ataques? Pocos, dice. Pocos son los que se dan cuenta de cómo es que Satanás está atacando hoy en día. Noten,
él no se atreve a mostrarse abiertamente, no sea que despierte las energías dormidas del cristiano y le impulse ¿a qué? Ojo, y le impulse ¿a qué? A ir a Dios. ¿Pero cómo? En oración. Oiga, no sea, aquí ya nos está diciendo cómo es la resistencia que teme Satanás. Yo no sé, mis queridos, cuánto tiempo nosotros dedicamos a la oración. Es algo muy personal. Yo quiero decirles la recomendación que nos hace la pluma inspirada. La pluma inspirada nos dice que nosotros debiéramos de dedicar un mínimo, oigan bien, un mínimo de 1 hora a estar en comunión con Dios todos los días. Todos los días. Mínimo. No nos dice el máximo. Mínimo. A ir a Dios. Dice él, o sea, Satanás no se atreve a mostrarse abiertamente, no sea que despierte las energías dormidas del cristiano y le impulse a ir a Dios en oración. ¿Cuántos de ustedes les ha tocado ir en oración porque ya la crisis está encima? El cáncer ya se diagnosticó, el trabajo se perdió, falleció un ser amado, sucedió una catástrofe y entonces ahí sí, a orar. Y a veces oramos. A mí me tocó estar en el terremoto de México, la Ciudad de México del 86, ¿es que fue? Ese terremoto, quizás algunos se acuerdan que hubieron muchos muertos. Yo estaba ahí en la Ciudad de México y me tocó estar allí cuando se cayeron muchos edificios y veía yo desde el 7º piso que estaba hacia abajo la gente arrodillada, orando, esperando a que se le cayera todos los edificios encima, ahí. O sea, me tocó ver una ciudad en penitencia, allí orando, suplicando. Pero también, como no podía salir de allá, me tocó estar varios días y me tocó ver cómo la ciudad volvía a su normalidad. Y de repente, hasta en fiestas por acá y fiestas por allá y otra vez. Hermanos, hay unas personas que le llaman que se tiene a un Dios bombero, que vamos es cuando tenemos una emergencia y sí corremos y vamos. Pero bueno, nosotros necesitamos mirar que estamos en guerra y nosotros necesitamos mirar cuál es la adoración que el Señor desea que nosotros podamos tener allí. Permítame que se me pasó. Ok, vamos acá. Muy bien. Ok, la última campaña de Satanás contra el pueblo de Dios. ¿Cuántos creen que estamos viviendo en los últimos días? ¿Hay alguien que cree que estamos en los últimos días? Hermanos, estamos bien en los últimos días. Ayer me tocó encontrarme con una persona que le estaba dando un folletito. Le di un folletito, una carta de amor de Jesús en la calle. Y llega y me dice, el Señor ya está por venir muy pronto. Los hijos están matando a los padres y todo. Y yo le dije, sí, muchas cosas están pasando. Sí, el Señor viene muy pronto. Esto lo dijo una persona así en la calle. No más que le di eso. Pero miren, la última campaña de Satanás contra el pueblo de Dios. El enemigo se está preparando ¿para qué? Para su última campaña contra la iglesia. Oiga, ¿ustedes no creen que debiéramos saber cuál es esa última campaña? Si estamos viviendo en los últimos días. Está de tal manera oculto de la vista que para muchos es difícil creer que existe y mucho menos pueden ser convencidos de su asombrosa actividad y poder. Jactándose de su independencia, bajo la influencia especiosa y hechicera de Satanás, obedecen a los peores impulsos del corazón humano y sin embargo, ¿qué cosa? ¿Creen que qué?
que Dios los está dirigiendo. Este es la Odisea. Este es los síntomas de la Odisea, que pensamos que estamos bien cuando estamos mal. Cuando estamos mal. Engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. Y entonces nos dice aquí, sin embargo, creen que Dios los está conduciendo. Si sus ojos pudiesen abrirse para distinguir a su capitán, verían que no están sirviendo a Dios, sino al enemigo de toda justicia. Que no están, ¿qué? Sirviendo a Dios. Sirviendo es una actividad a la cual una persona se puede dedicar. ¿Estamos nosotros sirviendo a Dios? Hay muchas maneras de servir a Dios, obviamente, de muchas formas. Pero ¿estamos nosotros sirviendo a Dios o nosotros simplemente venimos a la iglesia no más el sábado? ¿Y qué hacemos los otros días? O sea, qué es lo que nosotros verdaderamente hacemos de manera preponderante? Verían que la independencia que se jactan es una de las más pesadas cadenas que Satanás puede forjar en torno a las mentes desequilibradas. Estamos en la línea de pensamiento que acabamos de leer ahorita, donde estamos viendo de la última campaña que Satanás tiene contra el pueblo de Dios. Y estuvimos viendo que lo que más teme es la resistencia. Y entonces vimos que esa resistencia tiene que ver con darnos cuenta de lo que está sucediendo e ir a Dios en oración, en oración. Y entonces aquí nos dice que si pudiéramos ver, el ataque va contra mentes desequilibradas. Y ahora entonces llegamos a la pregunta, ¿qué es una mente desequilibrada? ¿Será que una mente desequilibrada es, como yo entendía de pequeñito, los que están en el manicomio, los locos? Quiero decirles que en el trabajo que llevamos haciendo 30 años allá en el Centro Misionero de Salud en México, lo cual les vamos a hablar un poco más en estos días, hemos recibido cientos, miles de personas han venido a este centro, algunos a estudiar, a capacitarse. Tenemos una capacitación misionera para individuos y para familias, pero también tenemos un curso donde se preparan allí para servir al Señor como misioneros. Pero también tenemos un programa de vida sana donde vienen personas que están enfermas o que quieren un acondicionamiento físico. Tenemos un programa que se llama Stress Free. También les vamos a hablar un poco más acerca de eso en otra oportunidad. Pero nos hemos dado cuenta que prácticamente este desequilibrio mental está por todos lados, por todos lados, por todos lados, por todos lados. Noten lo que dice. ¿Qué es una mente desequilibrada? Cuando hay ese cambio de estado de ánimo tan frecuente y sin motivo. Hay un cambio de mente y estamos allí, no sabemos, un momento estamos bien, otro momento estamos enojados, un momento estamos preocupados, otro momento estamos bien. Y hay todo ese cambio. Cuando hay una dependencia emocional y hay baja autoestima o hay inseguridad y ansiedad, empiezan a ver allí cosas que fácilmente nosotros nos podemos identificar o podemos ver, donde no tiene un control sobre sus emociones. Hoy en día vivimos en un mundo donde muchas personas se mueven a base son de sus emociones. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Por ahí me estaban diciendo de una persona que dijo, no, que vamos a hacer esto, invirtió por allá, invirtió por acá y pérdidas por aquí, pérdidas por allá, y a la emoción, y a la emoción, y a la emoción.
mantienen un patrón de comportamiento autodestructivo, el trastorno de inestabilidad emocional, la TIE, trastorno de inestabilidad emocional, que estamos alterados emocionalmente. Y quiero decirles de que esto se ha identificado no solo en adultos, sino también en niños, en jóvenes, en adultos y en ancianos, hasta en perros y animales. Hemos visto cómo pueden estar deprimidos. Los psicólogos lo describen como una persona que reacciona de forma inesperada, que tiene dificultades para calmarse, que son impulsivas, son inconsistentes, con problemas en sus relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué es una mente? ¿Cuáles son los mayores productores de mentes desequilibradas? Oigan bien, ¿cuáles son los mayores productores de mentes desequilibradas? En primer lugar tenemos los hogares. Los hogares donde no se les instruye en el camino del Señor, o en hogares que se instruye del camino del Señor, pero se ignora de pronto las necesidades que ellos tienen, las necesidades que ellos a medida que van creciendo van teniendo y van cambiando, en necesidades emocionales. A veces como padres nos podemos abocar a proveer para las necesidades de ellos y para la educación, que vayan a la escuela. En mi caso, yo pude ver que el aspecto emocional no era algo que se atendía en mi casa. Sí, de vez en cuando había una cosa, pero habían muchas necesidades que no se atendieron allí. Las escuelas. En las escuelas, ¿ustedes creen que estén produciendo mucho desequilibrio mental, emocional, mentes desequilibradas? Con la cantidad de bullying tan tremendas que hay. Hace un tiempo me invitaron a una escuela allá en México a dar una conferencia a todo el personal docente y también estudiantil. Y eran cientos de personas, pero los maestros y el director no podían calmar a todos para que pudiéramos dar inicio. Y no podían. Los jóvenes se reían de ellos. Los jóvenes se reían hasta del director. Todos estaban allí, todo era un caos. Y decía yo, válgame Dios mío, en el tiempo en que estamos viviendo, tratar de hablar allí, en las escuelas. ¿Qué está pasando en nuestras escuelas? ¿En las iglesias? ¿Será que en iglesias también se puedan estar produciendo ese desequilibrio mental? En los medios de comunicación, ¿será que allí podemos también que no estén experimentando el plan de Dios para estos rubros específicos? O sea, en hogares, en escuelas, en iglesias y en los medios que no estén experimentando el plan de Dios para estos rubros específicos. ¿Por qué? Pues hay medios que están presentando la palabra de Dios, que están proclamando el evangelio. Y vemos también iglesias que lo están haciendo. Y también hay escuelas, pocas pero las hay, y hogares también. Pero los mayores productores de mentes desequilibradas son estos rubros aquí que no estén experimentando el plan de Dios para esos rubros específicos. Ahora, ¿qué es una persona sana mentalmente? Vamos a analizar qué es una persona sana mentalmente. Una persona sana mentalmente se siente a gusto consigo misma. Tiene un concepto equilibrado de sí mismo, no se cree más, no se cree menos, mira su pasado positivamente. Y esto yo sé que es difícil. A nosotros nos ha tocado trabajar con jóvenes y con adultos que vienen allí y tienen un pasado pero supremamente desastroso. Pero hay que ayudar a que ellos puedan ver lo positivo de eso y cómo el Señor cómo los ha traído y cómo ha estado con ellos a través de todas estas situaciones. También espera el futuro con confianza,
tiene un constante deseo de superación, se respeta a sí misma, tiene una buena autoestima, reconoce sus propias aptitudes y virtudes, pero también reconoce sus limitaciones personales. Y entonces una persona sana mentalmente se siente a gusto consigo mismo, por la gracia del Señor. Pero también una persona sana se siente a gusto con los demás. O sea, es capaz de apreciar a los demás y de compartir con los demás. También establece relaciones interpersonales duraderas, relaciones que son sólidas, que tienen bases. Se siente un profundo respeto por los demás. Aunque no coincida con sus ideas, tiene un profundo respeto por los demás. Se siente integrada en su grupo. No se aísla completamente, que no se puede relacionar, que no se relaciona, que no puede ir a hablarle a alguien acerca de Jesús, por ejemplo. Se siente integrada en su grupo, posee un claro sentido de responsabilidad hacia su prójimo. Y entonces estas cosas nos habla de una persona sana mentalmente que también se siente a gusto con los demás. Pero también una persona sana mentalmente sabe encarar las dificultades, se ajusta a las variaciones que puedan ocurrir, afronta los problemas con calma, está abierta a nuevas experiencias e ideas, o sea, no lo sabe todo. Está abierta a nuevas experiencias e ideas. Es realista al marcarse objetivos. No se propone metas inalcanzables. Realiza sus tareas con esfuerzo y obtiene con ello satisfacción. Y entonces aquí vemos nosotros, podemos ver acá cómo esto nos ayuda a ver lo que es una persona sana mentalmente. Los seres humanos, voy a continuar la cita del Espíritu de Profecía, ser semejante a Jesús, donde nos dice: los seres humanos son cautivos de Satanás y están naturalmente inclinados a seguir sus sugerencias y cumplir sus órdenes. No tienen en sí mismo poder para obtener resistencia eficaz al mal. Oigan, únicamente en la medida en que Cristo more en él por la fe viva, influyendo en sus deseos e impartiéndole fuerza de lo alto, puede el ser humano atreverse a arrostrar a un enemigo tan terrible. Es la única forma como podemos estar en esta guerra. Todo otro medio de defensa es completamente vano. Es únicamente gracias a Cristo como es limitado el poder de Satanás. Esta es una verdad potentosa que todos deberían entender. Satanás está ocupado en todo momento. Satanás está ¿qué? Ocupado. ¿Cada cuánto? En todo momento. No es ocioso. Buscando a quién, yendo de aquí para allá, buscando a quién devorar. Pero, oigan bien, mis queridos, pero la ferviente oración de fe frustrará sus esfuerzos más arduos. Embracen pues, hermanos, el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Amén. O sea que la ferviente oración de fe va a frustrar los esfuerzos de Satanás. ¿Ustedes creen que Satanás tiene algún esfuerzo arduo aquí con la iglesia de Deltona? Oh, más vale piensen que sí. Pero ¿cómo podemos frustrar? A través de la oración ferviente. Noten, es algo maravilloso que podamos orar eficazmente. Que seres mortales, indignos y sujetos a hierro posean la facultad de presentar sus peticiones a Dios. Y aquí viene una pregunta: ¿qué facultad más elevada podrían desear los seres humanos que la de estar unidos con el Dios infinito? Los seres humanos débiles, pecaminosos, tienen el privilegio de hablar a su hacedor. Podemos pronunciar palabras que alcancen el trono del monarca del universo. Podemos hablar con Jesús mientras andamos por el camino y Él dice: estoy a tu diestra. Podemos hablar con Él
de una manera que nos va a ir enseñando esa lengua de Canaán. Podemos comulgar con Dios en nuestro corazón. Podemos andar en compañerismo con Cristo. Mientras atendemos nuestro trabajo diario, podemos exhalar el deseo de nuestro corazón sin que lo oiga oído humano alguno. Pero esa palabra no puede perderse en el silencio ni caer en el olvido. Nada puede ahogar el deseo del alma. Se eleva por encima del trajín de la calle, por encima del ruido de la maquinaria. Es a Dios a quien hablamos y Él oye nuestra oración. La palabra de Dios dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seáis rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos de colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y qué cosa, y arrepiéntete. Esta condición de cómo en Egipto, cómo Dios tiene 5 ciudades allí que van a hablar la lengua de Canaán, y solo se menciona una de esas ciudades, Erez, que tiene las características de la Odisea. Así que en una condición o en una ciudad, por así decirlo, tan deplorable, puede allí haber un altar a Jehová, y puede haber allí que hablen ese idioma. Puede haber allí, mis queridos hermanos, una restauración de esa condición. Y entonces aquí es donde aquí nos dice Apocalipsis 3:19: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye la voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que hable la lengua de Canaán abre la puerta de Apocalipsis 3:19. Nuestra mente, hablar con nuestro Señor que está allí en el trono celestial intercediendo por nosotros. Tenemos allí, mis queridos hermanos, al sumo sacerdote. Él nos dice en San Juan 17:21 y 17:23 que seamos uno con Él, como Él es uno con el Padre. Entonces, Él quiere morar en nosotros y nosotros en Él. ¿Dónde está Él? Intercediendo por nosotros. Pero también puede estar en nuestro corazón, dirigiendo nuestra vida y acompañándonos y fortaleciéndonos y transformándonos. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, poder andar con Jesús en nosotros, pero a través del Espíritu Santo, pero siendo conscientes de que nosotros estamos con Él allá intercediendo ante el trono de la gracia por la justicia y los méritos de Él? Y entonces podemos nosotros interceder, podemos nosotros llevar nuestras súplicas de una manera con una confianza impresionante, pero necesitamos abrir nuestra mente a esa comunión, y vamos a estar viendo esta semana que no es esporádicamente que el Señor quiere que tengamos esa comunión. ¿Cómo es esa comunión? Vamos a estar hablando acerca de eso. Vamos a estar hablando acerca de cómo cuando abrimos nuestra puerta, entonces Él viene a morar con nosotros, y donde quiera que vayamos vamos a ir con Él y vamos a estar en comunión con Él y vamos a depender de Él, y no vamos a hacer lo que nos dé la gana, sino que vamos a pedirle a Él qué es lo que Él quiere que hagamos. Entenderemos como entiende Jeremías en el capítulo 10:23, donde él dice: conozco yo, Jehová, que no soy señor de mi camino, que no somos dueños de nuestro camino. Y esto lo entendió Jeremías. Que el Señor nos ayude a poder entender eso de tal manera que nosotros podamos abrir nuestra mente a Dios y poder estar en comunión con Él. Entonces, el que hable la lengua de Canaán abre la puerta de Apocalipsis 3:19. Es uno con el infinito, según Juan 17:21 y 23, y alumbrará la tierra con el poder y la gloria de Apocalipsis 18:1. Como en Jerez y las demás
4 ciudades, también jurarán en el nombre de Jehová de los ejércitos, y habrá altar y monumento en medio de la tierra. La justicia de Dios será vindicada y su nombre exaltado por los siglos. Habrá un altar. Un altar, ¿qué es cuando nosotros hablamos de un altar? Un altar, mis queridos hermanos, es el lugar que Dios nos da para nosotros llegar ante Él. Anteriormente el altar se traían sacrificios, porque todo esto tipificaba o ilustraba el sacrificio infinito que fue hecho por nosotros en la muerte de Jesús. Pero también cuando nosotros oramos, allá en su casa, cuando usted se arrodilla al lado de su cama o en la sala donde usted va a orar con el Señor, ese es un altar. Pero ese altar es del Señor. Quiero invitarles a ponernos en pie para tener una oración. Amado y querido Padre que estás en las alturas de los cielos, te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias por el don infinito que fue dado por nosotros. Gracias, Padre Santo, porque no somos dignos de tanto amor. Tu misericordia nos alcanza. La esperanza que nos das en tu palabra es maravillosa. Te damos gracias porque así como en aquel tiempo, tú nos dices que habrá 5 ciudades en este mundo que hablen la lengua de Canaán, y en aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto. Te rogamos, Señor, que nosotros podamos hablar esa lengua y que nosotros podamos ir a ese altar, que nosotros podamos tener tal comunión contigo, Señor, que tu voluntad pueda prosperar en el pensamiento, en el corazón, en las manos, en los pies, en las vidas de cada uno de tus hijos. Ayúdanos, Padre querido, en tus manos de amor nos encomendamos. Concédenos de tu Santo Espíritu, que es quien nos puede habilitar para poder hablar contigo. Bendícenos, Padre Santo, para que podamos abrir esa puerta, para que tú entres y cenes con nosotros, porque cuando lo experimentemos, va a perder fuerza todas las cosas que este mundo ofrezca, porque va a ser tan placentero, va a ser tan maravilloso el poder estar en comunión contigo y saber que tú estás llevando estas plegarias ante el trono de la gracia y estás allí clamando delante del Padre con tu sangre preciosa, tu sacrificio, que entonces toda oración que se haga en el nombre de Jesús será contestada. Padre Santo, ayúdanos pues, Señor, para que podamos llevar nuestras vidas a un altar, que nuestras vidas sean un sacrificio vivo. Ayúdanos, Padre Santo, a ir tal y como somos, desollados y listos para morir. Ayúdanos, Señor, danos de tu Santo Espíritu y danos el gozo de tu salvación. Te lo rogamos y te lo agradecemos en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. Amén.